Un saludo. Equilibrio de cuerpo rígido en 3 dimensiones. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, debe cumplir con 2 condiciones. La sumatoria de fuerzas, la fuerza resultante debe ser igual a 0, y la sumatoria de momentos o torcas debe ser igual a 0. Repito, las 2 condiciones son fuerza resultante igual a 0, momento resultante igual a 0. Cuando un cuerpo rígido se encuentra en 3 dimensiones, esto lo vamos a descomponer de la siguiente manera. La fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Para que el momento resultante sea igual a 0, es necesario que la sumatoria de momento respecto al eje X sea igual a 0, la sumatoria de momento respecto al eje Y es igual a 0 y la sumatoria de momento respecto al eje Z es igual a 0. Recordemos que para calcular el vector momento es necesario realizar el producto cruz, el producto vectorial R cruz F, el cual se puede escribir de la manera de un determinante. Veamos el ejercicio. Dice que tenemos una varilla que va del punto A al punto B, que en esta varilla hay una fuerza de 200 newtons que está actuando sobre su parte central. Veamos que la varilla tiene una longitud de 3 metros. Y nos piden que determinemos las reacciones en la articulación esférica en el punto A y la tensión en los cables. Aquí hay que recordar que una articulación esférica nos ofrece únicamente reacciones de fuerza, no reacciones de momento, puesto que una articulación esférica debe permitir que el artículo, el cuerpo, gire en cualquier eje. Veamos que la fuerza que va del punto B al punto E es paralela al eje X y la fuerza que va del punto B al punto D es paralela al eje Y. Condición de equilibrio. Fuerza resultante es igual a 0, momento resultante es igual a 0. Fuerza resultante es la fuerza que va del punto B al punto E, más la fuerza que va del punto B al punto D, por las reacciones en el eje X, Y, Z que hay en el punto A, y la fuerza de 200 que está actuando al centro de la estructura. Lo escribimos de manera vectorial. TBI. ¿Por qué únicamente TBI? Porque observemos que es paralelo al eje X, únicamente tiene componentes en Y. La fuerza que va del punto B al punto D únicamente tiene componentes en el eje Y. Las reacciones en A, en ese caso hay reacción en X, reacción en Y y reacción en Z. Y la fuerza de 200 newtons que está actuando hacia la parte negativa del eje Z. Por eso es menos 200K. La coordenada del punto B, si observamos, es 2 en X, 2 en y 0 en Z. Pero el punto A no tenemos la coordenada. Solamente sabemos que es 0 en X, 0 en Y y un punto en Z. Pero observamos que la longitud de la viga es de 3 metros. Entonces tenemos la distancia de 2 puntos, que está de 3 metros. Y tenemos uno de los puntos, que es 2 en X, 2 en Y. Utilizaremos esa información para, a partir del concepto de la distancia entre dos puntos, encontrar cuánto vale Z. En ese caso Z es igual a 1. Ahora sí, a partir de la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, obtenemos lo siguiente. Para el eje X, TBE más la reacción en X es igual a 0. La fuerza que va del punto B al punto D más la reacción en Y es igual a 0. Y la reacción
en el punto A lo largo del eje Z menos los 200 que están actuando sobre la estructura es igual a 0. De aquí directamente podemos encontrar cuál es la reacción en el punto A. En ese caso igual a 200 newtons. Ahora tomando el punto A como punto de apoyo respecto a que vamos a hacer el pivote y vamos a establecer la suma de momentos de la siguiente manera. Respecto al punto A sería R que va del punto A al punto B por la fuerza BE. R que va del punto A al punto B por la fuerza BC. Corrijo, BD. Y R que va del punto A al punto C, donde se encuentra la fuerza, por menos 200K. RAB lo escribimos a partir de las coordenadas del punto A y del punto B. Y encontramos que el vector que va del punto A al punto B es 2i más 2j menos k. Para encontrar el vector posición que va del punto A al punto C, basta con observar que es el punto medio de la varilla. En ese caso, nos quedaría 1i más 1j menos 0.5k. Se hace la sustitución de los vectores posición y de los vectores tensión en nuestra sumatoria de momentos. En este caso tenemos que la sumatoria de momentos es igual al vector RAB cruz por el vector tensión que va del punto B al punto E, más el vector posición que va del punto A al punto B por el vector tensión que va del punto B al punto D, más el vector posición que va del punto A al punto C por la fuerza de menos 200K. Aquí hay que recordar que uno de los teoremas que nos rige es que cuando tenemos varias fuerzas que actúan sobre un mismo punto, el momento resultante es igual al momento causado por la fuerza resultante. Por eso es que podemos escribirlo ahora de la siguiente manera. El vector momento será R de A a B por la suma de las fuerzas que van del punto B al punto E más la fuerza que va del punto B al punto D. Haciendo la sustitución por sus componentes, tenemos que el momento resultante en el punto A es igual a 2i más 2j menos k, que es el vector RAB, por el vector tensión que va del punto B al punto E en I, más el vector tensión que va del punto B al punto D en J, más RAC, que es I más J menos 0.5K, por la fuerza que es menos 200K. Esto es igual a 0. Si lo escribimos de manera determinante, sería nuestro primer renglón el vector IJK, en el segundo renglón las componentes del vector posición, 2, 2 menos 1, y las componentes del vector fuerza, tensión BE para I y tensión BD para J, y no hay componente en K, más IJK 1, 1 menos 0.5, que son las componentes del vector R, que va del punto A al punto C, por la componente de la fuerza, que en este caso es 0 para I, 0 para J, menos 200 para K. Al desarrollar lo que tenemos del vector cruz, entonces encontramos que nos queda menos tensión BD menos 200 para I, más menos tensión que va del punto B al punto E menos 200 para J, más 2 veces la tensión BD menos 2 veces la tensión BE para K. Y eso es igual a 0. Perdón. De aquí tenemos entonces tres ecuaciones. Menos TBD menos 200 es igual a 0, menos TBE menos 200 es igual a 0, y 2 veces TBD menos 2
TBE es igual a 0. Por simple inspección encontramos que la tensión que va del punto B al punto D es de 200 newtons, la tensión que va del punto B al punto E es también de 200 newtons. Y regresando a nuestro sistema de ecuaciones para las reacciones, encontramos entonces que la reacción en X es de 200 newtons, la reacción en Y es de 200 newtons y la reacción en Z es de 200 newtons. Gracias por su atención.